sobrenatural. Ya cuando se entregó a Jesús, vio un cambio, ya, ¿no?, salvo, pero quizás es salvo, pero no ha tenido ningún encuentro sobrenatural, y en el fondo Dios es una religión y Dios es una serie de ritos o de cosas para hacer o de cosas para no hacer, pero no conoce realmente a la persona de Dios, y aunque sabe que Dios es una persona, no tiene la experiencia ni de haberlo visto, ni de haberlo sentido, ni haber visto su gloria, ni haber visto nada sobrenatural, ni haber visto un ángel, ni haber visto un demonio, ni haber visto absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar para que usted pueda tener un encuentro con lo sobrenatural, con Jesús. Amén. La mayoría, hay muchos pastores que saben todos los decálogos de los mandamientos, saben la doctrina, saben todo, pero no han tenido un encuentro con lo sobrenatural. Entonces, usted debe tener un lugar para apartarse, para hablar con Dios, sea una pieza, sea un baño, sea un altillo, sea un sótano, sea un lugar donde usted pueda estar tranquilo y ore y pida al Señor hasta recibir algo sobrenatural, donde se da cuenta que Dios es real. Porque si no, viene y hace un rito, se encuentra, saluda, se da cuenta que algunas respuestas a las oraciones usted recibe, que hay algo, pero en el fondo no conoce a Dios personalmente. Entonces, lo primero a través de la oración es que de repente descienda una nube, o que se le aparezca un ángel, o que se le aparezca Jesús, o que comience a hablar en lenguas, o que empiece a sentir un gozo sobrenatural y una presencia de Dios sobrenatural. Dice la palabra de Dios que hay gozo sobrenatural en la presencia de Dios. Ora por un endemoniado y el demonio se va. Empieza a tener contacto, invoca el nombre del Señor Jesús y una persona endemoniada se va. Invoca el nombre de Jesús y una persona enferma se sana. Entonces ya usted tiene un contacto con lo sobrenatural. Ya sabe que Dios es real, que Dios no es una religión. Yo soy católico apostólico romano, usted es evangelista. No tiene nada que ver. ¿Usted conoce a Dios? ¿Es salvo? Puede ser que sea salvo y que no conozca a Dios. El que conoce a Dios lo ama hasta lo sumo. ¿Amén? Entonces, lo primero es saber, para ser efectivo en el trabajo de Dios, que existe Dios, que existe lo sobrenatural. Me acuerdo una vez que estábamos expulsando demonios en la casa de Angelita, que entró un creyente que nunca había visto y dice: yo no estaba preparado para esto, y salió corriendo, ¿no? Claro, se manifestaban los demonios y entonces tuvo un encuentro con lo sobrenatural y le dio miedo. ¿Por qué? Porque no sabe que mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Amén. No sabe. Entonces por eso los seminarios, los libritos,
tratamos de aprender, tratamos de enseñar. Después de eso, es importantísimo que usted tenga el conocimiento del llamado específico que usted tiene o que Dios tiene para usted. Si usted está acá es porque tiene un llamado de Dios, ¿no? Porque ya es un milagro, porque usted no se ha dado cuenta, pero a partir de los años anteriores todo el infierno impidió y trataba de derivarlo para que usted llegue acá. Pero usted está acá ahora. Si usted supiera todas las maquinaciones que hizo el diablo para que usted no llegara acá, le puso que los evangelistas esto, que lo otro, que el pastor no sé qué, que el otro allá, miles de cosas. Si usted tuviera ojos espirituales, vería monstruos terribles impidiéndole que lleguen, hasta que al final Dios con sus ángeles venció y usted está acá. Amén. Y hay otras personas que están ahí, que quieren llegar y no pueden, que le da vergüenza, o que el diablo mismo dice: yo pensé que eso era para ustedes, nomás que no recibían invitados, dice. El niño que pone el diablo dice: no, es para ellos, vos no podés pasar. Entonces, no, pero es para todos, la iglesia es para todos. Entonces puedo ir, por supuesto que puedes venir. Bueno, hay una guerra. Ahora, tener el llamado específico, saber para qué, tu función, para qué Dios te llamó, cuál es tu propósito, eso pídalo a Dios en oración. Porque todos tenemos un propósito. Y todos tenemos que edificar la casa de Dios, que es esta, y la obra de Dios afuera, amén, de distintas maneras. Entonces, es importante, esto es el cuartel general donde uno aprende cómo sobrevivir afuera y cómo ganar la batalla afuera. Pero nuestro campo de batalla es afuera. Ahí están las almas, ahí están los perdidos, que el diablo le va a impedir solamente con dos cosas. Le dice: mirá, vas a traicionar a tu religión tradicional, ya no viene. O los evangelistas te piden que le des el diezmo de tu casa, cosa que es mentira, ¿no? Ya no viene. Se terminó con dos cosas, dos argumentos, ¿no? O vas a traicionar no sé, a la religión de tus padres o cualquier cosa. Entonces ya esa persona no viene. Ahora, uno tiene un llamado, saber la función, saber para qué Dios lo llamó. Quizás no lo llamó para ser pastor, quizás lo llamó para ser maestro, quizás lo llamó para enseñar la palabra de Dios, quizás lo llamó para hacer la música, quizás lo llamó para otra cosa. Eso es importante y uno tiene que saber. Y hay tantos problemas. Vieron que en Miramar, voy a hacer un chiste, ¿no? ¿Cuántas personas hay en Miramar? Hay 30.000, 40.000. ¿Y cuántas iglesias evangélicas hay? ¿30.000? ¿40.000? Es una broma, ¿no? Pero un tipo se convierte y ya se cree pastor, ¿no? ¿Saben por qué se cree pastor? Porque no tiene la revelación de que no es pastor. Hay personas que Dios las llama para ser diáconos y podrían ser un diácono espectacular, pero no tienen la sujeción y dicen: no, yo ante esta persona, ¿quién se cree que es? Yo tengo también, he leído la Biblia, la otra vez oré por uno que tenía gripe y se sanó, y entonces de aquí en más me declaro pastor. Y después es un desastre y le va pésimo. Amén. O al revés, Dios lo llama a alguien como pastor y se mira a sí mismo como Moisés y dice: no, yo no, porque yo soy alguien que no me animo, que yo. Pero si Dios está a favor tuyo, ¿quién va a estar en contra tuyo? Cuando está la gracia de Dios, pero la gracia de Dios se manifiesta
Y vos cuando no quieras creer, si sos pastor, vas a estar siendo pastor sí o sí, aunque pasen 40 años. Porque no se hace todo de golpe. Vas a pasar humillaciones, vas a pasar de todo, la gente te va a menospreciar, como siempre, ¿no? Va a decir, oh, ¿y este quién es? ¿Quién se cree? Todas las críticas. Ahora, si soportás todas las críticas y todo eso, vas a quedar siendo pastor. ¿Amén? Otra cosa, los dones del Espíritu Santo. Para ser efectivo, el Señor dice que procuremos los dones del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Todo. Nos tenemos que mover en lo milagroso. No saberlo de memoria. Sí, hay una palabra de sabiduría. Tenés que tener palabra de sabiduría. Hay palabra de conocimiento. Tenés que tener palabra de conocimiento. Hay géneros de lenguas. Pedís lenguas y pedís la interpretación de lenguas. Orá por los enfermos. ¿Cómo vas a saber si Dios te va a utilizar con don de sanidad o qué don de sanidad tenés si no orás nunca por nadie? Amén. La iglesia es sobrenatural. Yo siempre digo, si hay profetas verdaderos en la iglesia, si hay palabra de Dios en la iglesia, si hay cambio de personas en la iglesia, la gente no va a ir al ocultismo. ¿Amén? Pero en líneas generales, un argentino típico asocia revelación, ocultismo. Y después, por supuesto, los demonios le mienten, le dicen cualquier cosa y se endemonia a esa persona. Después hay que estar echándole los demonios. Ahora, pero la verdad es que a veces la persona va a una iglesia y se encuentra con religión muerta. No se encuentra a Cristo vivo, se encuentra con ritos solamente. ¿Amén? Y entonces dice, ya son 45 minutos, no doy más. Me contaba Lucho que estaba hablando con una católica y le dice, no, nuestra iglesia, porque hay iglesias evangélicas que adoran 4 horas, ¿no? Y ya es un poco de más, ¿no? Pero otras 3 horas. Y Lucho le dice, nuestra iglesia es normal. Dice, adoramos media hora. Y la mujer católica dice, ¿media hora cantando? Dice, pero ¿por qué no van a cantar a su casa? Dice, pero yo no aguanto los 10 minutos. Bueno. Claro, ¿quién va a querer cantar al aire? Porque nosotros sabemos que estamos adorando al Señor, dándole gracias, porque nos sanó, porque nos salvó. Y bueno, estás motivado para cantar, pero si estás cantando a cualquiera, yo me las tomo, pero para eso prefiero agarrar un pendrive y grabarme la mejor música que me gusta a mí y me la escucho, ¿no? Bueno, entonces la persona tiene que ver a Cristo funcionando, al Espíritu Santo funcionando. Y dice la palabra de Dios, y eso para ustedes, procuren los mejores dones. Y si no tiene don de interpretación de lenguas, pídale en la interpretación de lenguas. Entonces Dios quiere que nos movamos en lo sobrenatural. Y nosotros decimos, Gigi Ávila, qué grande, tipo, Benigín, qué grande, Anacondia, qué grande. No, ellos descubrieron simplemente lo que tienen y todo el pueblo de Dios están mirando a personas que han descubierto lo mismo que usted tiene. Pero lo ponen en práctica y entonces funciona. ¿Amén? Ahora, otra de las cosas es tener la unción. Unción, dice Jesús, el Padre me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, etcétera, 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 etcétera. Y en 1 de Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas.
Nosotros nos admiramos, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para todo esto, y nosotros también. Amén. La unción es la habilitación. Dios te dice, andá y hacelo. Amén. Sí, pero el pastor, ¿dónde dice que Jesús me diga a mí, andá y hacelo? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, los diablos lo tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Podrán tomar cosas mortíferas y tampoco les hará daño. Solo los enfermos pondrán las manos y sanarán. Tenemos que pasar de pasivos a activos. Amén. Sí, pero el diablo, sí, el diablo es real. Y es mucho más real de lo que usted se imagina. Y usted está más engañado de lo que usted se imagina. Por eso me he propuesto ir orando por cada uno de a poquito, para que sea usted completamente libre, aunque tenga el Espíritu Santo. Hay cientos de cosas y traumas y cosas y odios y envidias que usted lo tiene ahí. ¿Y usted nunca se preguntó por qué no sirve más a Dios? Pregúntese. Y porque tengo miedo. Bueno, tiene un demonio de temor. Hay que expulsarlo. Y porque tengo vergüenza. Tiene un demonio de vergüenza. Y porque la verdad que no tengo inquietudes. No me interesa. Eso se lo puso el diablo. Porque si te haría lleno del amor de Dios, le interesaría. Le ha puesto una venda sobre que las personas no se van al infierno, o que, ¿se entiende? Las personas se van al infierno. Y si no le predicamos, se van al infierno. ¿Ven? Entonces, la unción es, Dios te dice, te doy permiso para utilizar mi nombre. Te doy ya la autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. Nada te va a dañar. Yo le he contado que he ido a varias casas embrujadas donde pasaban todo, he ido y he expulsado todos los demonios, y después en esas casas embrujadas nunca más pasó nada. Amén. Una sola persona que no tiene miedo, o que sabe quién es. Por eso en esa hojita que yo le di, usted va a saber quién es. Porque el cristiano le falta identidad. Y yo no sé, usted es salvo, usted es hijo de Dios. Sus pecados han sido borrados. Usted puede acercarse a la misma presencia de Dios. Usted puede orar y hasta cambiar un árbol de lugar. Puede expulsar demonios, puede orar por los enfermos. Eso es lo que usted puede. Pero pastor, yo lo que pasa desde chico, nunca quise hablar. Y bueno, pedile al Señor y te va a dar coraje y te va a dar todo lo que te falta. Si Dios es el que cambia la situación. Amén. Pastor, yo el domingo no puedo venir. Y ahí va un palazo. El domingo no puedo venir porque justo tengo el horario de trabajo ahí. ¿Sabes por qué no? Porque podés venir el domingo, porque no querés. ¿Cómo que no quiero? No, pero mi trabajo me dice que tengo que trabajar a la tarde del domingo hasta la noche. Orá y vas a ver cómo te cambian el horario. Va a aparecer no sé quién y va a decir, mira, el domingo no te necesito, vení el sábado. O vení tal día. O no te necesito el domingo. Y vas a venir, porque es un mandato de Dios congregarse. ¿Ven? Entonces, Dios nos da autoridad. Otra cosa, saber la autoridad que tenemos. Tenemos autoridad. Yo le doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Amén. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. ¿Y a quién nos da? A nosotros. Dice, así como me envió el Padre, así lo envío yo a ustedes. ¿Cómo? Con toda la autoridad del cielo respaldado. Los declaro embajadores en nombre de Cristo. Todo lo dice en 2 Corintios. Usted es embajador del cielo.
El respaldo del cielo respalda su palabra. Amén. Usted es colaborador, ahí en la hoja dice, soy colaborador de Dios. Y algunos dicen, yo estoy aburrido, no sé qué hacer, mira mal acá, el invierno es aburrido, no sé qué hacer. Usted es colaborador de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Orar y preguntarle a Dios qué querés que haga. Y rendirte a Dios y decirle, Dios, yo estoy dispuesto. Y cuando estés caminando por la calle viendo la vidriera en la 9 de julio, se va a parar una persona al lado y va a decir, sabe que tengo esta necesidad, tengo un vacío en el corazón. Avivate, te lo mandó Dios. Y ahí le hablás y le predicás. Y le orás en la calle y se va a convertir. Amén. Autoridad. Autoridad es el uniforme del policía. El policía tiene autoridad. Amén. Puede pararte cuando quiera. Después tenés poder. Recibirán poder. ¿Sabe que usted tiene poder? ¿Pero qué poder tengo yo? Tiene el poder más grande que existe. El poder de Jesucristo en usted, el poder del Espíritu Santo. Usted tiene poder. Recibirán poder y me serán testigos. El poder es el arma de policía, ¿no? Tiene a 45, o sea, el uniforme es la autoridad. Usted ve el uniforme y se detiene. Ahora, si no se detiene, el policía saca unas 45 y boom, boom, boom. Ese es el poder. Entonces, usted ya, mire lo que me dijo Dios a voz audible. Me dijo, cuando vos entres a un lugar, me lo dijo cuando yo era joven. Dice, cuando vos entres en un lugar, los demonios van a ponerse alertas, porque yo te pongo un manto invisible que tiene campanitas y los demonios llaman a saber que vos tenés autoridad sobre ellos. ¿Amén? Lo que pasa es que yo oré y el Señor me lo dijo. Pero si usted ora, le va a decir lo mismo. Porque no soy alguien especial. Usted también tiene el Espíritu Santo de Dios. Y tiene el poder. Ahora, otra cosa más. Estoy diciendo misterio. Uno tiene gobierno. Dios nos da gobierno. ¿Qué es eso? Los gobiernos, ¿no?, crean leyes, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, esta ley. Y Dios nos ha dado autoridad y gobierno sobre la región donde nos pone. Algunos le da gobierno sobre toda América, otros, un pastor de España le da gobierno sobre toda España, o sobre Galicia, o sobre Madrid, pero en otro lado no. Y a nosotros nos ha dado poder, digamos, gobierno sobre General Alvarado. ¿Lo entiende? Nos ha dado gobierno. Entonces, el gobierno crea leyes. Ahora, para ir con una cosa sencilla, viene una persona que tiene el cerebro mal, y uno puede crear la ley y decirle, se hace un cerebro nuevo. Y se hace el cerebro nuevo. Yo lo he visto, se hace un cerebro nuevo. Amén. Nos ha dado gobierno. Recibe ese cáncer que tenés, se va. Nos da gobierno. Y el cáncer desaparece. Y uno da órdenes y decretos. Ahora le contesto a una persona que me preguntó sobre los decretos. Marilú.
se puede decretar. ¿Qué es eso de decretar? Cuando uno está orando con Dios, porque Dios le revela, como por ejemplo a Elías, que no iba a llover por 3 años y medio. Entonces Elías va y da un decreto que Dios le dijo y dice: no va a llover por 3 años y medio, excepto por mi palabra. No dice por la palabra de Dios, porque Dios le iba a hablar a él en oración y le iba a decir: a partir de ahora va a llover. ¿Entiende? Entonces eso es decretar, que a veces en YouTube nadie entiende nada y hay pastores que dicen: decreto tal cosa. Pero esto no es juego. Uno puede, digamos, empezar a decretar cualquier pavada y puede equivocarse, pero cuando hay auténticos hombres de Dios, decretan cosas y las cosas se cumplen. Amén. Como lo de Elías, decreto que no va a llover y no llovió por 3 años y medio, y después decretó que iba a llover y llovió. Amén. Entonces ese poder nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos más poder que Elías. Y lo que pasa es que tenemos que escuchar mucho de esto para convencernos hasta el momento que actuemos, y entonces vamos a ver que pasan cosas. ¿Amén? Entonces, el gobierno da leyes y puede dar decretos, ¿no? Y entonces decreto que sea sano, decreto esto. Y los que no entienden dicen: ¿quién es este pastor que está decretando? ¿Qué sé yo? No. Si es un pastor chanta, está diciendo cualquier cosa. Pero si es alguien que Dios le habla y es alguien que ora todo el tiempo, se decreta, pero decreta cuando escucha lo de Dios. ¿Ven? Otra cosa. Vamos a hacer una campaña de predicación. Mañana. ¿Es voluntad de Dios? Tal vez no. Ahora, si uno empieza a sentir y todo el mundo empieza a sentir y ahí es la voluntad de Dios. Por eso no se puede hacer las cosas en la carne. Uno tiene que ir cuando el Espíritu Santo tiene un tiempo, y entonces ahí va. Amén. Otra cosa, Dios nos da dominio. Y esa es la zona de influencia. Hay personas, como Satirio dos Santos, o alguien que lo ha escuchado, que Dios le dijo que vaya a Cúcuta, de Brasil. En Brasil él no tenía autoridad, o tenía poca autoridad. Fue a Cúcuta y después de miles de luchas tiene autoridad. Y en Cúcuta lo que él decreta sucede, y el gobierno de Cúcuta va a consultar con él. Él tiene dominio sobre la zona de influencia. Y Dios nos ha dado dominio sobre la zona de influencia. ¿Amén? Por eso mismo, entre los evangélicos a veces es lamentable, uno pone una iglesia y la otra, y le pone una iglesia a 3 cuadras. Alguien está equivocado, porque si Dios le dio el dominio a esa iglesia sobre esa área, viene otro y se pone en el mismo lugar, alguien está equivocado. Por eso después esa iglesia desaparece o se funde o no sé qué pasa, o hay problemas
y es una maldición en vez de una bendición. Nosotros decretamos, cuando vivía la hermana Nelly, que fue la del Hogar Aleluya, que solamente se podía poner una iglesia evangélica cada 5 cuadras. O sea, 5 cuadras, pero no a 4 cuadras ni a 3 cuadras. Está prohibido. Dimos un decreto en el aire. Pero hay personas que no saben, se ponen una iglesia a 1 cuadra y después hay problema. Bueno, otra cosa. Tenemos que saber que tenemos potestad. Yo les doy potestad, autoridad. Entonces, no sabemos lo que tenemos. Por eso le repartí esa hojita, que le va a hablar mucho más de lo que yo le puedo hablar. Entonces usted va a ir descubriendo y lea el versículo, y entonces ahí va a ver que eso no es un entusiasmo del pastor, sino que es palabra de Dios. Yo les doy potestad, autoridad. Ahora, esa potestad y esa autoridad, cuando la persona está utilizada por Dios y tiene la unción de Dios, ¿no? Hay momentos que Dios te dice, como a Jesús oraba y dice, anda al estanque de Betesda y saná a uno. Entonces alguien agarra mal la Biblia y dice, levántense todos en el nombre de Jesús. Dice, no, es uno. Por eso hay que pasar tiempo con Dios para captar la voz de Dios y la voluntad de Dios. Amén. Ahora, cuando una persona recibe la habilitación de Dios, también puede transferirla como Moisés la transfirió a Josué. Ora y transfiere todo lo que tenía Moisés, se lo transfiere a Josué. Pero no se lo transfirió a aquello, vení vos, israelita que andás por ahí. No. Se transfirió a que Dios le dijo. San Pablo oró por Timoteo y le dijo, aviva el fuego que hay en ti, por la imposición de manos del presbiterio, del grupo de pastores, y después habla del don que hayas recibido por la imposición de mis manos. La unción para ciertas cosas puede orar y transferir esa autoridad a personas. ¿Cómo se ordena un pastor? Se juntan 5 personas que tienen la unción de pastor, o 6 o 7. Yo tengo una foto de cuando me ungieron de pastor, todos orando por mí. Impusieron las manos y me transfirieron la unción de pastor. Y antes de eso, yo no sabía qué hacer. Pero después de eso, sabía qué hacer y actuar como pastor. ¿Por qué? Porque recibí la unción del pastor. De repente algunos tipos dice, oré por un enfermo, soy pastor, me declaro pastor. No. Eso está lleno, ¿no es cierto? Entonces, la anteúltima cosa, debemos saber quiénes somos, que tenemos identidad. Usted se para así y pidiendo al Señor humildad, con humildad y todo eso, se mira al espejo y dice, yo soy un siervo de Dios. Yo soy alguien que tiene autoridad sobre los demonios. Yo soy alguien que puedo liberar a las personas. Yo soy alguien que cuando va al reino de los cielos conmigo. Soy una puerta del cielo. Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
Yo sé que a los que me bendicen, Dios los va a bendecir, y a los que me maldicen, Dios los maldice. Si alguien me da un vaso de agua fría, Dios lo va a bendecir. ¿Amén? Y si yo doy un vaso de agua fría, Dios me bendice también. ¿Amén? Entonces, soy salvo, tengo vida eterna, tengo un llamado de Dios, soy un embajador del cielo, estoy para más. Yo siempre le digo a todos, y aprovecho que hay unos cuantos para decirles, ustedes no son del mundo. Todos sus compañeros, uno puede fumar, otro puede fornicar, el otro puede ir al casino, el otro puede ver pornografía, el otro puede ver ocultismo, pero vos sos de Dios y sos diferente. No es para vos. Hay bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Si vos sos de Dios, actúa como alguien de Dios. Yo soy de Dios. Amén. Entonces no estoy para eso. Cortala con la pornografía, cortala con los vicios, cortala con las fornicaciones. Estás llamado para ser santo. Dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Y se puede, si uno quiere. Si uno quiere, puede. Se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero pastor, a mí me gusta jugar a la quiniela, ir a la ruleta. Bueno, estás eligiendo no ser de Dios. Pero mirá que el día que te mueras, y también no cuando te mueras, no vas a vivir en esta vida en bendición, y cuando te mueras vas a pasar la eternidad en las llamas del infierno, y eso, aunque parezca fuerte, exagerado, vas a pasar en el infierno para siempre. Y yo tengo que advertir. ¿Amén? Entonces, tener identidad. Terminamos con esto. Identidad. ¿Quién soy? Yo soy para Dios. Vienen 5 amigos tuyos y dicen, che, vamos a robar un banco, qué sé yo. Y no sé qué hacer, pero tené garra, decirle no. ¿Pero por qué? Sos un maricón, sos esto, sos aquello. No, porque ¿sabes qué? Yo soy de Dios. Pero vos estás temiendo a Dios. No, yo no temo a Dios. Yo le sirvo porque Él me salvó, me ama. Y no quiero fallarle. Amén. No quiero fallarle. Y quiero vivir feliz, disfrutando de su amistad. No quiero que... ¿Vieron cuando... Si vos, no sé, estafás a un amigo, ya tu amigo puede seguir siendo amigo, pero ya no es tan amigo, ¿no? Yo no quiero estafar a Dios. Yo quiero que Dios me mire con agrado. Entonces, tener personalidad. No, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios. Y eso se le diría a los gobernantes, a los políticos. Le diría, mire, le voy a decir algo. Hay leyes espirituales, hay maldiciones y hay bendiciones. Las bendiciones, de Deuteronomio 28, dicen que si vivimos bajo las autoridades de Dios y hacemos la voluntad de Dios, nunca vamos a pedir prestado plata. Y la Argentina vive, desde que yo nací, pidiendo prestado plata. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la voluntad de Dios.
adoramos ídolos, tenemos estampitas, tenemos San la Muerte, San Seferino Namuncurá, el otro, le damos prioridad a la Virgen antes que a Jesús. Estaba viendo los partidos de fútbol, siempre está la Virgen y Jesús no está. Y otra cosa que me habló el Señor ya para terminar, porque si no, ¿saben qué? Los gobernantes hacen pactos con demonios. Eso me lo dijo el Señor. Unos más y otros menos, pero hacen pactos con demonios. Van a brujas, van a cosas, y hacen pactos con demonios. Por eso la Argentina está bajo maldición. Y se necesita decírselo a los gobernantes: mire, porque no saben. Usted ha hecho un pacto con una bruja, ha entregado el arma al diablo, ha hecho esto, tiene que cortar esto, porque cuando usted está bien, el gobernante está bien, pasa el bien a todo el país. Y si usted está mal y está en un pacto satánico, pasa ese pacto satánico de maldición a todo el país. Y hay que decírselos. Entonces hay que hacerle renunciar a los gobernantes y a los que quieren subir haciendo pactos satánicos, diciéndole: mire, esto, al contrario, el poderoso es Dios, no el diablo. El diablo le va a mentir. Pero si usted hace un pacto con Dios, Dios va a estar detrás suyo y va a venir bendición a todo el país. Amén. Gloria a Dios. Bueno, termino acá porque si no alguien se va a congelar. Vamos a orar.